Una fría mano, la de Susana, se deslizó en la de Eddie y éste la tomó y dobló los dedos sobre ella. Una noche, dijo Susana en tono asombrado, por lo menos en nuestros relojes corporales, en nuestra cabeza. Quién sabe, convino Roland, pero la narración de historias siempre modifica el tiempo, por lo menos en mi mundo. Esbozó una sonrisa, fue inesperada como siempre, y como siempre transformó su rostro en algo casi hermoso. Al verlo, Eddie pensó que era comprensible que una chica se hubiera enamorado de Roland en los otros tiempos, cuando era alto, estaba creciendo y puede que no fuera tan feo, en una época en la que la torre aún no se había apoderado totalmente de él. Creo que en todos los mundos ocurre lo mismo, cariño, comentó Susana. ¿Te podría hacer un par de preguntas antes de que volvamos a ponernos en marcha? Como tú quieras. ¿Qué fue de ti? ¿Cuánto tiempo estuviste ausente? Estuve ausente, por supuesto, en eso tienes razón. Estuve viajando, vagando, no exactamente en el arco iris de Merlín. No creo que jamás hubiera podido regresar allí si me hubiera ido cuando todavía estaba enfermo, pero todo el mundo tiene una mágica bola de cristal. Aquí, dijo con la cara muy seria, dándose una palmada en la frente justo por encima del entrecejo. Me fui aquí. Viajé por aquí mientras mis amigos viajaban hacia el este conmigo. Poco a poco fui mejorando, haciendo con mis manos la bola de cristal y viajando por el interior de mi mente mejoré. Pero la bola de cristal no volvió a iluminarse hasta el final, cuando ya se divisaban las almenas del castillo y las torres de la ciudad. Si se hubiera iluminado antes... Roland se encogió de hombros. Si se hubiera iluminado antes de que yo hubiera conseguido recuperar una parte de mi fuerza mental, prosiguió, no creo que ahora estuviera aquí, porque cualquier mundo, incluso un mundo rosa como un cielo de cristal, hubiera sido preferible a un mundo en el que no estuviera Susan. Supongo que la fuerza que confiere vida a la bola de cristal lo sabía y por eso esperó. Pero cuando se volvió a iluminar, la bola te contó todo lo demás, dijo Jake. Seguro que sí. Te debió de contar las cosas que tú ignorabas porque no estabas presente. Sí, sé todo lo que sea respecto a esta historia gracias a lo que vi en la bola de cristal. Una vez nos dijiste que Joe Farson quería tu cabeza en una estaca, recordó Eddie, porque tú le habías robado una cosa que él apreciaba mucho. Era la bola de cristal, ¿verdad? Sí. Se puso furioso cuando se enteró. Se volvió loco de rabia. En tu jerga, Eddie, se volvió nuclear. ¿Cuántas otras veces se volvió a iluminar?, preguntó Susana. ¿Y qué ocurrió con ella?, añadió Jake. Pude ver 3 veces lo que había en ella tras nuestra partida de la baronía de Megis, contestó Roland. La primera fue la víspera de nuestro regreso a Gilead. Fue entonces cuando hice el más largo de mis viajes por su interior, en cuyo transcurso me mostró lo que os he contado. Algunas cosas solo son conjeturas, pero casi todo lo demás me lo mostró, y me lo mostró no para impartirme una enseñanza o instruirme, sino para herirme y hacerme daño. Los restantes trozos del arco iris del mago son cosas perversas. El hecho de hacer daño les confiere fuerza. La bola de cristal esperó a que mi mente hubiera recuperado la suficiente fuerza como para comprender y resistir, y entonces me mostró todas las cosas que se me habían pasado por alto por culpa de mi estúpida complacencia de adolescente, mi ofuscamiento de enamorado, mi orgulloso engreimiento. No, Roland, dijo Susana, no permitas que te siga haciendo daño. Pero lo hace.
Siempre lo hará. Da igual, ya no importa. El cuento ha sido contado. La segunda vez que vi cosas en la bola de cristal, la segunda vez que entré en ella, fue a los 3 días de mi regreso a casa. Mi madre no estaba, aunque tenía que volver aquella noche. Se había ido a Devaria, una especie de retiro femenino, a esperar y rezar por mi regreso. Marten tampoco estaba, se encontraba con Farson en Cresia. «Pero entonces tu padre ya tenía la bola de cristal, ¿verdad?», preguntó Eddie. «No», respondió Roland. Se miró las manos y Eddie vio que sus mejillas se teñían ligeramente de rubor. «Al principio no se la di. Me costaba mucho desprenderme de ella». «Me lo imagino», dijo Susana, «a ti y a cualquier otra persona que hubiera contemplado aquella maldita cosa». Un inciso, chicos y chicas, un inciso. Esto es como, la bola esta de cristal es como el anillo único de Sauron, ¿no? Lo mismo del Señor de los Anillos, ¿no? El anillo único de Sauron, que lo cogió primero el Gollum y cayó en manos de Frodo y bueno, luego ya... Bueno, no, primero en Bilbo y luego en Frodo. Bueno, sigo con el libro. La tercera tarde, antes de que empezara el banquete que se había organizado para celebrar nuestro feliz regreso a casa... «Seguro que estarías deseando divertirte», lo interrumpió Eddie. Roland esbozó una sonrisa no demasiado alegre sin apartar los ojos de su mano. Sobre las 4 de la tarde, Cuthbert y Elaine acudieron a mis habitaciones. Formábamos un trío digno de ser inmortalizado por un pintor, con los rostros quemados por el viento, los ojos hundidos en las cuencas, las manos destrozadas por los cortes y arañazos que nos habíamos hecho trepando por la pared del cañón, y flacos como unos espantapájaros. Hasta Elaine, que era más bien fornido, prácticamente desaparecía cuando se volvía de lado. Podría decirse que se enfrentaron conmigo. Habían guardado el secreto de la bola hasta aquel momento, por respeto a mí y a la pérdida que yo había sufrido. Me dijeron, y yo les creí, pero solo lo guardarían hasta el banquete de aquella noche. En caso de que yo no quisiera entregar voluntariamente la bola, nuestros padres decidirían lo que se tenía que hacer. Estaban tremendamente avergonzados, sobre todo Cuthbert, por su decisión, que era firme. Les dije que entregaría la bola de cristal a mi padre antes del comienzo del banquete, antes incluso de que mi madre regresara en coche de Devaria. Les pedí que acudieran temprano para comprobar que yo había cumplido mi promesa. Cuthbert vaciló y dijo que no sería necesario, pero estaba claro que sí lo era. «Sí», dijo Eddie como si comprendiera perfectamente aquella parte de la historia. «Puedes ir al retrete por tu cuenta, pero es mucho más fácil echar el agua para que se vaya toda la mierda si tienes a alguien contigo». Elaine sabía que sería mejor para mí, más fácil, no tener que entregar la bola de cristal yo solo. Hizo callar a Cuthbert y dijo que allí estarían. Y estuvieron, y yo entregué la bola de cristal, a pesar de que no quería hacerlo. Mi padre palideció como el papel cuando echó un vistazo al interior de la bolsa y vio lo que contenía. Se excusó y se la llevó. Al regresar tomó su copa de vino y siguió hablando de nuestras aventuras en Megis como si nada hubiera ocurrido. Pero entre el momento en que tus amigos te convencieron y en el momento en que le entregaste a tu padre, tú volviste a contemplar la bola, explicó Jake. Entraste en ella, viajaste por ella. ¿Qué te mostró esa vez? En primer lugar, otra vez la torre, contestó Roland, y al principio del camino para llegar hasta ella. Vi la caída de Gilead y el triunfo del hombre bueno. La destrucción de los depósitos de petróleo y del yacimiento solo sirvió para retrasar los acontecimientos unos 20 meses. Yo no podía impedirlo, pero la bola me mostró algo que sí podía hacer.
Había un cierto cuchillo cuya hoja había sido tratada con un veneno especialmente potente, una sustancia procedente de un lejano reino de mundo medio llamado Garland. Era tan fuerte que un minúsculo corte provocaba una muerte casi instantánea. Un cantor errante, en realidad era el sobrino mayor de John Farson, había llevado aquel cuchillo a la corte. El hombre a quien se lo entregó era el jefe de la servidumbre del castillo. Aquel hombre tenía que entregar el cuchillo al asesino propiamente dicho. Estaba previsto que mi padre no volviera a ver la luz del sol a la mañana siguiente del banquete. Miró a sus amigos con una triste sonrisa en los labios. Gracias a lo que vi en la bola de cristal del mago, el cuchillo jamás llegó a la mano que lo habría utilizado, y al término de aquella semana ya había un nuevo jefe de la servidumbre. Os estoy contando unas historias muy bonitas, ¿verdad? Sí, francamente bonitas. ¿Vistes a la persona a quien estaba destinado el cuchillo?, preguntó Susana. ¿Al verdadero asesino? ¡Ea! ¿Alguna otra cosa? ¿Viste alguna otra cosa?, preguntó Jake. El plan para asesinar al padre de Roland no parecía tener demasiado interés para él. «Ea», contestó Roland, perplejo. «Unos zapatos, solo durante un minuto, unos zapatos que volaban por el aire. Al principio pensé que eran unas hojas de otoño. Cuando comprendí lo que eran realmente, las hojas desaparecieron y yo me quedé tendido en la cama, sosteniendo la bola entre mis brazos, como había hecho durante el camino de regreso a Megis. Mi padre, tal como ya te había dicho, se llevó una sorpresa muy grande cuando miró al interior de la bolsa». «Tú le dijiste quién tenía en su poder el cuchillo impregnado con aquel veneno especial», pensó Susana. «Lleves el mayordomo o quien fuera, pero no le dijiste quién tenía que usarlo, ¿verdad, cariño? ¿Por qué no? ¿Por qué querías encargarte tú mismo de aquel trabajito?» Pero antes de que pudiera preguntarlo, Eddie se le adelantó con otra pregunta. «¿Unos zapatos que volaban por el aire? ¿Significa eso algo para ti?» Roland sacudió la cabeza. «Cuéntanos qué otras cosas viste en la bola de cristal», insistió Susana. Roland le dirigió una mirada tan llena de dolor que aquello que para Susana era solo una sospecha se consolidó en su mente y se convirtió en un hecho real. Entonces Susana apartó la mirada y buscó a tientas la mano de Eddie. «Imploro tu perdón, Susana, pero no puedo. Ahora me es imposible. De momento os he contado todo lo que he podido». «Muy bien», dijo Eddie. «De acuerdo, Roland, no te preocupes». «Upes», convino Acho. «¿Volviste a ver a la bruja?», preguntó Jake. Durante un buen rato pareció que Roland tampoco iba a contestar aquella pregunta, pero al final lo hizo. «Sí, aún no había terminado conmigo. Me siguió, lo mismo que mis sueños con Susan. Me siguió desde Megis». «¿Qué quieres decir?», preguntó Jake. En un tono atemorizado susurró. «Joder, Roland, ¿qué quieres decir?». «Ahora no». Roland se levantó. «Ya es hora de que nos pongamos nuevamente en camino». Señaló el edificio que flotaba a lo lejos. Justo en aquellos momentos el sol estaba abandonando sus almenas. «Aquel fulgurante edificio está a una considerable distancia de aquí, pero yo creo que podremos llegar esta tarde si nos damos prisa. Sería lo mejor. A poco que podamos evitarlo, me gustaría no llegar allí de noche». «¿Ya sabes lo que es?», preguntó Susana. «Problemas», repitió Roland. «En nuestro camino». 4.
Aquella mañana, la raidura se pasó un buen rato canturreando tan fuerte que ni siquiera las balas que se habían colocado en los oídos pudieron bloquear por entero su sonido. Llegó un momento en que Susana creyó que se le iba a desintegrar el puente de la nariz, y cuando miró a Jake vio que estaba llorando abundantemente, pero no tal como llora la gente cuando está triste, sino cuando tiene las fosas nasales totalmente revolucionadas. No podía quitarse de la cabeza el tipo de la sierra del que le había hablado el muchacho. Suena hawaiano, pensó una y otra vez mientras Eddie empujaba su nueva silla de ruedas, haciendo eses entre los vehículos atascados. Suena hawaiano, ¿verdad? Suena cochinamente hawaiano, ¿verdad, señorita tan negra y bonita? A ambos lados de la autopista, la raidura subía casi hasta el terraplén con sus móviles y desformados reflejos de los árboles y los silos, contemplando a los peregrinos que pasaban, como los hambrientos animales de un zoo podrían contemplar a unos rollizos niños. Susana pensaba en la raidura del cañón de la Armella, estirando sus hambrientos brazos en medio del humo para atrapar a los hombres de látigo y atraerlos hacia abajo. Algunos se habían acercado espontáneamente a ella, caminando como los zombies de una película de terror. Pero después volvía a pensar en el tipo del Central Park, el chalado de la sierra. Suena hawaiano, ¿verdad? Contando una raidura. Suena hawaiano, ¿verdad? Cuando ya pensaba que no podía resistirlo ni un momento más, la raidura empezó a alejarse de nuevo de la I-70 y el zumbido de su gorgojeo se desvaneció. Al final pudo quitarse las balas de los oídos y guardarlas con una mano que le temblaban ligeramente en el bolsillo lateral de su silla de ruedas. «Ha sido horrible», dijo Eddie. Hablaba con voz llorosa y entrecortada. Ella se volvió a mirarle y vio que tenía las mejillas mojadas y los ojos enrojecidos. «Tranquilízate, Susie», le dijo. «Son las fosas nasales. Eso es todo. Este ruido las mata». «A mí también», dijo Susana. «Las fosas nasales las tengo bien, pero me duele la cabeza», dijo Jake. «Roland, ¿te queda alguna aspirina?» Roland se detuvo y rebuscó hasta encontrar la caja. «¿Volviste a ver alguna vez a Clay Reynolds?», preguntó Jake, tras haberse tragado las pastillas con un poco de agua de la bota que llevaba. «No, pero sé que fue de él». Reunió un grupo de hombres, algunos de ellos desertores del ejército de Farson, y se dedicó a atracar bancos. Fue en nuestra parte del mundo, pero entonces los atracadores de bancos y los asaltantes de diligencias no tenían que temer demasiado a los pistoleros. «Porque los pistoleros estaban ocupados con Farson», dijo Eddie. «Sí, pero Reynolds y sus hombres fueron atrapados por un sheriff muy listo que convirtió la calle principal de una ciudad llamada Oakley en una zona de caza. 6 de los 10 de la banda murieron allí mismo. Los demás fueron ahorcados. Reynolds fue uno de ellos. Ocurrió menos de un año después, durante la época de la Tierra Ancha». Roland hizo una pausa antes de añadir: «Una de las personas que murieron en la zona de caza fue Coral Thorin. Se había convertido en la mujer de Reynolds. Cabalgaba y mataba como los demás». Caminaron un rato en silencio. A lo lejos, la raidura gorjeaba su interminable canción. De repente Jake echó a correr hacia una caravana aparcada más adelante. Habían dejado una nota en la hoja del parabrisas del lado del conductor. Se puso de puntillas para alcanzarla y le echó un vistazo frunciendo el ceño. «¿Qué dice?», le preguntó Eddie. Jake le entregó la nota. Eddie la leyó y se la pasó a Susana, la cual la leyó a su vez y se la pasó a Roland. Este la leyó y sacudió la cabeza. «Únicamente puedo entender algunas palabras. Vieja, hombre oscuro. ¿Qué dice el resto? Leédmelo». Jake volvió a tomar la nota. «La vieja de los sueños está en Nebraska. Se llama Abigail». Hizo una pausa. Después, aquí abajo dice: «El hombre oscuro está en el oeste, tal vez en Las Vegas».
Con la nota temblando en su mano, Jake miró al pistolero sin poder disimular su gran inquietud y desconcierto. Pero Roland estaba contemplando el palacio que resplandecía al otro lado de la autopista, el palacio que no estaba en el oeste, sino en el este, el palacio que era luz y no oscuridad. En el oeste, repitió Roland, el hombre oscuro, la torre oscura, y siempre en el oeste. Nebraska también está al oeste de aquí, dijo Susana con un cierto titubeo. No sé si eso tiene importancia, si está tal Abigail. Yo creo que pertenece a otra historia, dijo Roland. Pero a otra historia muy próxima a esta, terció bruscamente Eddie. Quizá una historia de la casa de al lado situada lo bastante cerca de ella como para que ambas se intercambien azúcar y sal, o para que surjan discusiones. Estoy seguro de que tienes razón, afirmó Roland, y es posible que todavía tengamos que tratar con la vieja y el hombre oscuro. Pero hoy tenemos que dirigirnos al este. Vamos. Reanudaron la marcha. 5. ¿Qué fue de Shemi?, preguntó Jake al cabo de un rato. Roland se echó a reír, en parte sorprendido por la pregunta y en parte complacido por aquel recuerdo. Nos siguió. La situación no hubiera sido fácil para él y debió de pasarlo muy mal en algunos lugares. Entre Mejis y Gilead habían ruedas y más ruedas de territorio salvaje y también gentes salvajes, tal vez peor que simples gentes, pero el K estaba con él y consiguió llegar a tiempo para la feria de fin de año, él y su condenado mulo. «Capi», recordó Jake. «Api», repitió Acho, caminando pegado a los talones de Jake. Cuando mis amigos y yo fuimos en busca de la torre, Shemi nos acompañó, como una especie de escudero, diríais vosotros. Roland dejó la frase sin terminar, se mordió el labio y ya no quiso decir nada más. ¿Y Cordelia?, preguntó Susana. ¿La tía loca? Murió antes de que la hoguera quedara reducida a cenizas. Puede que fuera una tormenta del corazón o una tormenta del cerebro, eso que Eddie llama un ataque. Puede que de vergüenza, dijo Susana, de horror por lo que había hecho. Es posible, contestó Roland. Despertar a la verdad cuando ya es demasiado tarde es algo terrible. Bien lo sé yo. Allí arriba hay algo, anunció Jake, señalando un largo tramo de la carretera del que se había retirado todos los automóviles. ¿Lo ves? Roland lo vio. Al parecer con sus ojos lo veía todo, pero transcurrieron unos 15 minutos más antes de que Susana empezara a distinguir las pequeñas motitas negras que había más adelante. Estaba segura de que sabía lo que eran, si bien lo que ella creía no se debía tanto a la visión cuanto a la intuición. 10 minutos más tarde ya estuvo segura. Eran zapatos, 6 pares de zapatos pulcramente alineados sobre los carriles de la I-70, que se dirigían al este. Capítulo 2. Zapatos en la carretera. 1. Llegaron a los zapatos a media mañana. Más allá, ahora más claramente visible, se levantaba el Palacio de Cristal, el cual brillaba con un delicado matiz verde semejante al reflejo de un nenúfar en las tranquilas aguas de un estanque. Tenía en su fachada unas resplandecientes puertas y en sus torres ondeaban unos rojos estandartes movidos por la suave brisa. Los zapatos también eran rojos. La impresión de Susana de que había 6 pares era comprensible pero errónea. En realidad eran 4 pares y un cuarteto. Este último, 4 botines de color rojo oscuro, hechos de suave cuero, estaban indudablemente destinados al miembro de 4 patas de su catet. Roland tomó uno de ellos y lo examinó por dentro. No sabía cuántos brambos habría llevado zapatos en la historia del mundo, pero se atrevía a suponer que ninguno de ellos había podido disfrutar jamás de unos botines de cuero forrados de seda. «Bailey, Gucci, la marca que queráis», dijo Eddie.
Todo esto es fabuloso. Los de Susana fueron los más fáciles de elegir, y no solo por los femeninos y brillantes adornos laterales. En realidad no eran unos zapatos propiamente dichos. Los habían hecho para que encajaran en los muñones de sus piernas, que terminaban justo por encima de las rodillas. «Fijaos en esto», dijo Susana en tono asombrado, tomando uno de ellos para que el sol pudiera arrancar destellos de las falsas piedras preciosas que la adornaban, en caso de que efectivamente fueran falsas. Tenía la absurda idea de que a lo mejor eran pedacitos de diamantes. «Son unos casquetes», después de pasarme 4 años apañándomelas con lo que mi amiga Cynthia llama circunstancia de espacio pernal de reducido, al final he conseguido un par de casquetes. «Casquetes», repitió Eddie en tono pensativo. «¿Así los llaman?» «Así los llaman, cariño». Las de Jake eran unas deportivas botas de llamativo color rojo anudadas con cordones. De no ser por el color, hubieran resultado ideales en las elegantes aulas de Piper School. Dobló una de ellas y le dio la vuelta. La suela era de color claro y no llevaba grabada ninguna marca. No había ningún sello de fabricante, ni en realidad él lo esperaba. Su padre tenía una media docena de excelentes zapatos hechos a mano y Jake los conocía muy bien. Las de Eddie eran unas botas bajas con tacón cubano. A lo mejor en este mundo se llaman tacones mejis, pensó, y puntiagudas, lo que en la otra vida se llamaban zapatos de batalla. Los chicos de mediados de los 60, una era que Odetta Delta Susana no había llegado a conocer. Las hubiera podido llamar botas Beatle. Y las de Roland eran naturalmente unas botas vaqueras, pero de fantasía, de esas con las que uno hubiera ido a bailar más que a conducir el ganado. Puntadas de cadeneta, adornos laterales, arrogantes y estrechos arcos plantares. Roland las examinó sin tomarlas y después miró a sus compañeros de viaje frunciendo el ceño. Los tres estaban mirando entre sí. Alguien podría señalar que eso lo podían hacer 2 personas y no 3. Pero solo alguien que jamás hubiera formado parte de un catet. Roland aún compartía Kev con ellos, percibía la poderosa corriente de sus pensamientos mezclados, pero no podía comprenderla, porque es de su mundo, vienen de diferentes cuandos de ese mundo, pero aquí ven algo que es común a los 3. «¿Qué es?», preguntó. «¿Qué significan esos zapatos?» «No creo que ninguno de nosotros lo sepa exactamente», contestó Susana. «No», dijo Jake, «es otra adivinanza». Contempló con expresión de desagrado el extraño zapato deportivo rojo sangre que sostenía en sus manos. «Otra maldita adivinanza». «Decidme lo que sabéis». Roland miró de nuevo hacia el patio del Palacio de Cristal. Ahora debía de encontrarse a unos 22 kilómetros neoyorquinos de distancia y resplandecía en el claro día, tan delicado como un espejismo, pero tan real como, tan real como unos zapatos. «Por favor, decidme lo que sabéis acerca de estos zapatos». «Yo tengo zapatos, tú tienes zapatos, todos los hijos de Dios tienen zapatos», dijo Odetta. «Esa es por lo menos la opinión más generalizada». «En todo caso», dijo Eddie, «nosotros los tenemos y tú estás pensando lo que yo pienso, ¿verdad?» «Creo que sí». «¿Y tú, Jake?» En lugar de responder con palabras, Jake tomó la otra bota deportiva. Roland estaba seguro de que todos los zapatos, incluidos los de Hacho, encajarían a la perfección, y la golpeó enérgicamente 3 veces contra la otra. El gesto no significó nada para Roland, pero tanto Eddie como Susana reaccionaron mirando alrededor y especialmente hacia el cielo, como si esperaran una tormenta nacida de aquel claro sol otoñal. Acabaron mirando de nuevo hacia el Palacio de Cristal y después mirándose el uno al otro con aquella expresión de asombrada sagacidad que a Roland le hacía experimentar el impulso de sacudirlos a los dos hasta que les castañearan los dientes.
Pero decidió esperar. A veces eso era lo único que podía hacer un hombre. Después de haber matado a Jonas, contemplaste otra vez el interior de la bola, dijo Eddie, volviéndose hacia él. Sí. Viajaste por el interior de la bola. Sí, pero no quiero volver a hablar de ello ahora. No tiene nada que ver con estos... Pues yo creo que sí, insistió Eddie. No. Volaste por el interior de la tormenta rosa, dentro de mi vendaval rosa, se podría decir. Se puede utilizar la palabra vendaval para describir una tormenta, ¿verdad? Sobre todo cuando uno está intentando e inventando una adivinanza. Pues claro, dijo Jake en tono soñador, casi como un muchacho que hablará en sueños. ¿Cuando vuela Dorothy por encima del arco iris del mago? ¿Cuándo es una gale? Ya no estamos en Kansas, cariño, dijo Susana, y después soltó un extraño y seco ladrido que Roland interpretó como una especie de carcajada. Puede que eso se le parezca, pero Kansas nunca fue, ¿cómo diría?, tan raída. No entiendo nada de lo que decís, dijo Roland. Tenía frío y el corazón le latía demasiado deprisa. ¿Acaso ahora había raeduras por todas partes? ¿No era eso lo que él les había dicho? ¿Que los mundos se fundirían entre sí cuando las fuerzas de la torre se debilitaran, cuando se acercara el día en que la rosa quedara enterrada? «Viste cosas bien mientras volabas», dijo Eddie. «Antes de llegar a la tierra oscura, eso que tú llamas tronido, viste cosas. Al pianista chef que más tarde apareció de nuevo en tu vida, ¿verdad?» «Sí, en Tull». ¿Y el habitante del cabello pelirrojo? A ese también. Tenía un pájaro llamado Zoltan, pero cuando él y yo nos conocimos, dijimos lo que se suele decirse normalmente. Vida para ti, vida para tu cosecha. Cosas de ese tipo. Creo que yo oí lo mismo cuando pasó volando por mi lado en la tormenta rosa, pero en realidad él dijo otra cosa. Roland miró a Susana. También vi tu silla de ruedas, la antigua. ¿Y viste a la bruja? Sí. Yo, con una chirriante carcajada que a Roland le hizo recordar con cierto desaliento la de Rea, Jack Chambers gritó: «Ya te pillaré, bonita, y a tu perrito también». Roland lo miró mientras procuraba disimular su asombro. Solo que en la película de la bruja no cabalgaba en una escoba, explicó Jake. Iba montada en su bicicleta, la que tenía un cesto detrás. Sí, y tampoco llevaba ningún amuleto de la siega, dijo Eddie. Hubiera sido un bonito detalle. Te aseguro, Jake, que cuando yo era pequeño, su manera de reírse me producía pesadillas. Pues a mí lo que me causó repelús fueron los monos, reconoció Susana. Los monos voladores. No podía quitármelos de la cabeza y al final tuve que acostarme en la cama de mis padres. Cuando me quedé dormida, aún estaban discutiendo a quién de ellos se le había ocurrido la brillante idea de llevarme a ver aquel espectáculo. A mí no me preocupaba lo de juntar los tacones, dijo Jake. En absoluto. Se estaba dirigiendo a Susana y a Eddie. De momento era como si Roland ni siquiera estuviera presente. Al fin y al cabo, no los llevaba. Cierto, dijo severamente Susana, pero ¿sabes lo que solía decir mi padre? No, pero tengo la sensación de que enseguida lo vamos a averiguar, contestó Eddie. Susana le dirigió una fugaz mirada de reproche y después se volvió a mirar a Jake. Nunca silbes para llamar al viento a menos que quieras que sople, dijo, y es un buen consejo que piense lo que piense el señor joven necio. Me han vuelto a dar una zurra, dijo Eddie sonriendo. Hurra, dijo Acho, mirando con la cara muy seria a Eddie. Explícamelo, le pidió Roland, en su tono de voz más suave. Quiero oírlo, quiero compartir vuestro kef, y quiero compartirlo ahora mismo.